Un saludo para todos. Hoy es martes, nos toca en la clase sobre el querigma. Estamos ya en la lección número 7 y en esta lección nos toca, después de ver el señorío de Jesús, el reino de Dios. ¿Cómo lo anunció Jesús? ¿Cómo debemos nosotros de esperarlo? Y cómo debemos nosotros no solamente esperarlo, sino construir el reino de Dios. Por el bautismo, por la confirmación, por el hecho de ser hijos de Dios, estamos llamados a que seamos miembros y construyamos el reino de Dios para participar ya desde ahora lo que Dios nos regala, lo que Dios va a darnos, lo que nosotros debemos de esperar en la vida eterna, participar de su gloria en su reino celestial. Que esta lección nos ayude para que nosotros vivamos con mayor intensidad nuestra vocación de cristianos, de bautizados, y que podamos nosotros crecer en esa vocación de vida cristiana. Hagamos pues nuestra oración para pedir a Dios envíe la luz y la fuerza de su Espíritu Santo para que podamos comprender y podamos vivir esta enseñanza. Que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos ayude, quite de nuestros corazones los obstáculos que haya para poder nosotros, siendo dóciles a sus inspiraciones, vivir conforme a este mismo Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que este estudio del reino de Dios nos ayude a crecer en nuestra esperanza de llegar a Él, nos haga también firme en nuestra fe para poner los medios que necesitamos para alcanzarlo. Comenzamos entonces nuestra clase. Es el reino de Dios en la misión carismática lo que nos da, lo que nos ofrece. Empezamos con la definición. ¿Cuál es el objetivo? Que cada uno de nosotros podamos participar a la dignidad del reino de Cristo, vivir día tras día en el reino de Dios por su amor, para dar testimonio y anunciar la presencia del reino con las mismas obras de Jesús, viviendo en el reino de Dios desde ahora para después vivir plenamente en la gloria eterna en su reino. Definición del reino de Dios. Jesús nunca definió el reino de Dios. San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos da una descripción. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. La alerta de Jesús es para todos. La oferta de Jesús es para todos, judíos y gentiles, justos y pecadores. Dios nos abre la posibilidad de entrar a su reino. Dios nos ofrece la vida ya desde ahora en su reino. Dios nos regala la entrada gratuita y libre a su reino. El reino de los cielos. Tratemos de explicar un poquito de las parábolas y de la explicación que el mismo Jesús nos habla cuando nos da el reino de Dios. Todas las parábolas que se narran en el Evangelio de Mateo nos hablan de Dios y de su reino. Explican qué es el reino en oposición a nuestras expectativas. El reino de los cielos no necesariamente es un lugar geográfico, ni está entre las nubes, sino es un dominio espiritual donde Dios gobierna y en el que tenemos la vida eterna de Dios. Entramos en ese reino cuando aceptamos a Cristo como Salvador, aunque ahora vivamos en la tierra y en este cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como Rey Supremo, ya estamos participando de ese reino. ¿Cuál es el anuncio que hace Jesús del reino de Dios?
Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Ese reino mesiánico está destinado a escoger a los hombres de todas las naciones y a acogerlos en su reino. El reino de Dios pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen a Jesús con un corazón humilde. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 543 y 544. Cristo anuncia ante todo el reino de Dios, tan importante que en relación con él todo se convierte en lo demás, que es dado por añadidura. Solamente el reino es pues absoluto y todo el resto es relativo. Es la meta, es el culmen. Y es de alguna manera lo que Dios quiere que nosotros podamos alcanzar, porque lo ha preparado para nosotros, porque nosotros hemos sido creados para ese reino, llegar al reino, vivir en el reino, gozar del reino y establecer en el reino nuestra relación con Jesús, reconociéndolo a Él como el Señor, como el Rey de todas las cosas, presentes y futuras, anteriores, y todo lo que hay en la tierra debe de adorar y reconocer al Rey. Incluso los mismos endemoniados, el mismo demonio tendrá que reconocer a Jesús como Rey supremo, Rey de lo creado y de Rey de lo invisible y Rey de todas las potestades. El Señor se complacerá en describir de muy diversas maneras la dicha de pertenecer a ese reino, las exigencias del reino, su anuncio en el Evangelio, los misterios del mismo, los misterios del reino, sus hijos a quienes pertenecen, la vigilancia y la fidelidad requeridas a quien espera su llegada definitiva. Lo anuncia la Evangelio Nunciante número 8. Las parábolas, Jesús explica el reino de Dios mediante parábolas sencillas. Por ejemplo, tenemos la parábola que es una ilustración que describe un evento común de la vida para ilustrar una verdad espiritual. Jesús proponía las parábolas para que el público que lo escuchaba se instruyera en la verdad, porque había algunas que convertían en mal lo que iba dirigiendo para su mayor gloria. Lo que iba a ser para bien, lo convertían en mal. Y por eso Jesús hablaba en parábolas para explicar cuál era el objetivo de la vida y qué era lo que Dios venía a ofrecer. Nos viene a ofrecer su reino para que nosotros entremos en él. Las parábolas del reino tenemos ahí que son 6. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de la mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, el mercader de perlas finas y la red. El sembrador salió muy temprano y depositó su semilla para que, encontrando tierra buena, produjera 100 por 1 y alcanzara la madurez y la plenitud. La cizaña es aquella semilla buena que puso el dueño en su campo. Llegó un enemigo suyo y sembró la cizaña. De manera que le decían sus trabajadores: cortamos la mala semilla. Y dijo: no, esperen hasta que llegue el tiempo de la cosecha. El grano de mostaza, que es el más pequeño, pero llega a ser un arbusto más grande, donde los pájaros pueden hacer su nido, es símbolo del reino terreno y del reino celestial. La levadura es aquella que la mujer o el que prepara el pan mezcla con un poco de harina y hace fermentar toda la masa. El tesoro escondido es como el reino de los cielos, es como un tesoro escondido, que el que lo encuentra en un campo va y vende todo lo que tiene, compra aquel campo y queda dueño del tesoro. El mercader de perlas finas es aquel que, habiendo trabajado por adquirir las piedras, y cuando encuentra una de grande valor, vende las que tiene para quedarse con la más grande. El de los cielos también se parece al pescador que echa sus redes al mar y saca toda clase de peces. Y así también al final de los tiempos separará a los buenos de los malos y alcanzará la vida nueva para todos. Ahí está otra vez la explicación de la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar,
y según iba sembrando, parte de la semilla cayó en el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde apenas había tierra, brotó enseguida porque la tierra no era profunda, pero luego salió del sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíces. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y produjo cosecha. El reino de los cielos es como esa parábola del sembrador que va sembrando y va dejando esa semilla en el corazón de los hombres, y según la disposición del corazón va ofreciendo o vida o muerte, para que así el que tenga buena tierra, buen corazón, pueda alcanzar la plenitud del reino. Jesús le dijo: dichosos vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque os aseguro que muchos profetas y santos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jesús añade un imperativo al anuncio del reino de Dios, una llamada a la conversión, como respuesta a la venida de Dios en persona para quienes ven y oyen, porque muchos viendo no ven, otros oyendo no oyen, y así es para aquellos que quieren y que son dignos de alcanzar el reino de Dios y que lo piden y que lo buscan de todo corazón. El reino de los cielos se parece a la grano de mostaza que uno siembra en su campo, aunque es el más pequeño de todos. Cuando llega a crecer, es la más grande de todas las hortalizas. Llega a hacerse un arbusto, de modo que las aves del cielo vienen a posar en sus ramas, a anidar en sus ramas. De manera que así es el que recibe la palabra y es capaz de acoger y de hacer y dar vida a otros que no alcanzan a entender la palabra. Sucede también con el reino de los cielos como la de barredera que echa en el mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y ponen cestos los peces buenos, tiran los malos, y así sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos. El reino de Dios es como esa parábola. Los signos del reino de Dios. Jesús acompañaba sus parábolas con numerosos milagros, prodigios y signos, para que los discípulos atestiguen que Jesús es el Mesías anunciado. Concede lo que le pidan a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que él es el Hijo de Dios. No pretenden satisfacer la curiosidad de los deseos mágicos, sino que se le es dado al que lo busca con un corazón sencillo. Por eso el reino de los cielos es para los sencillos de corazón. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Jesús responde a las calumnias de los fariseos. Pero si es verdad que yo arrojo los demonios por el Espíritu de Dios, señal que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 26. La manera que es una declaración de una lucha y de una victoria de Cristo contra el reino de Satanás y contra las fuerzas del mal. Porque el reino de Dios ya está presente. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Les dio esta respuesta: vedlo, aquí, saber que el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Ya está aquí, pero todavía no. Y luego Jesús dijo a sus discípulos: vendrá un tiempo en que desearéis disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no lo conseguirán. Porque como el relámpago brilla y se deja ver de un extremo del horizonte a otro, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Lucas capítulo 17, versículos 22 al 24. La Iglesia invoca la venida del reino mediante el retorno de Cristo en la gloria y en la majestad. La Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora por la santificación de los hombres en el espíritu y en el compromiso. Compromiso y espíritu de vivir en justicia,
de vivir en paz y de tener un gozo espiritual. Catecismo de la Iglesia Católica número 2820. Este reino de Dios comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres por las palabras, por las obras y por la presencia de Cristo. Por eso, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, observando fielmente sus preceptos de caridad y humildad, recibe la misión de anunciar el reino de Dios y de establecerlo en medio de las gentes. Nos dice la Lumen Gentium en el número 5, documento del Concilio Vaticano II. ¿Cómo nos enseñó Jesús a establecer su reino? A orar para establecer su reino. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. ¿Qué sucede cuando permitimos que el reino de Dios venga a nosotros? El Espíritu Santo ordena, llena con su presencia, trae luz e imparte vida. Es decir, que a nosotros de alguna manera nos complace y nos llena de todas nuestras satisfacciones, nos da orden, nos llena de todo con su presencia, trae luz e imparte vida. Ese es el fruto y esa es la vida misma en el reino de Dios. Veamos nuestro entorno. ¿Cómo establecer el reino de Dios en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra escuela, en el trabajo, en la familia, en el gobierno, en toda la sociedad? Cuando nosotros logremos que haya justicia, cuando haya paz, cuando en nuestras acciones se produzca el gozo en el Espíritu Santo, podremos decir que se ha establecido el reino de Dios. Podemos decir que Él es el que dirige nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras acciones para alabar y reconocer a Dios, reconocerlo y luego alabarlo, para saber que Él es Dios y hombre verdadero para nuestra propia salvación. Nos preguntamos, ¿hemos establecido el reino de Dios? ¿En dónde? ¿En nuestros triunfos personales? ¿Le damos lugar a que Dios es el que actúa en nosotros? ¿En el ejercicio de nuestra profesión? ¿Hemos establecido el reino de Dios por el bienestar y por la alegría personal? ¿Hemos establecido el reino de Dios en el medio ambiente y en las ciudades de la tierra? ¿Hemos establecido y colaborado para que el reino de Dios esté en las ciudades, en las fábricas, en el trabajo? Hemos trabajado y hemos establecido para que el reino de Dios esté en los gobiernos, en sus leyes, obrando y actuando con justicia. Hemos usado del dinero con tal rectitud que sea instrumento del reino de Dios. Hemos establecido el reino de Dios organizando y procurando que haya una economía sana en lo personal, en el grupo, en la familia, en el gobierno local y en el gobierno general, para que no haya pobreza. Estamos estableciendo y trabajando para que ese reino de Dios se establezca entre nosotros, sobre todo, que pueda participar el más pobre y el más necesitado, y el que también lo tiene, y el que tiene mucho, para que todos podamos participar de su justicia, de su paz, y reine en nuestros corazones el que es el autor de la vida, y en quien está nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿Cuáles son los desafíos para obtener ese reino? En primer lugar, buscar primero a Dios, tener en cuenta a Dios, saber que sin Él nada podemos. De tal manera que todo está en torno al encuentro con Dios, en torno a la actitud que Dios mismo tendría en nuestra vida y en nuestro mundo, a complacer porque hacemos y cumplimos la voluntad de Dios, porque buscamos en todo que Él reine en nuestra vida, para que nosotros podamos reconocerlo como aquel que está en nuestras acciones y en nuestras vidas. Veamos un poco más. Cuando decimos venga a tu reino, ¿qué podemos hacer para construir el reino de Dios en donde vivimos?
¿Qué podemos hacer y qué es lo que Dios nos pide para que el reino de Dios se establezca con nuestra familia, en la ciudad de con nuestra salud, en el cuidado de nuestra salud, en nuestra profesión? ¿Cómo establecer ese reino de Dios en la ciudad, en la tierra, en el cuidado mismo de las cosas, en el cumplimiento de las leyes, en el buen uso de nuestro dinero, en mantener nuestra ciudad limpia y ordenada? Ahí estamos nosotros trabajando y estableciendo el reino de Dios. Y el reino de Dios está empezando a vivir y actuar en nuestro entorno y en nuestra familia y en nuestro mundo. Vivimos y procuramos crecer en ese reino de Dios. Para terminar nuestra lección, hagamos una oración desde el fondo de nuestra mente y nuestro corazón. Podemos decir: hoy te hablamos, Padre, porque hemos aprendido de Jesús que tu reino se encuentra como semilla de justicia, de paz y de gozo espiritual en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu reino para nosotros es ese deseo grande de conversión, de transformación desde el fondo de nuestros corazones, para ser tierra fértil, que podamos dar fruto abundante. Danos, Señor, tu sabiduría, el entendimiento y la razón de la fe para captar la presencia de tu reino en todos nosotros. Ayúdanos a cumplir tu voluntad fielmente aquí en la tierra, para poder luego gozar contigo en tu reino celestial. Amén. De manera que hemos puesto en Dios nuestra fe y nuestra confianza, y queremos pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra voluntad sea fiel ante Él en la tierra como en el cielo, para gozar continuamente de su amor y su presencia, y para que, siendo constructores, piedras angulares de ese reino, nosotros alcancemos la unión plena con Dios y podamos obtener también la plenitud de la vida en el gozo eterno. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza, esto es lo que Dios nos pide al establecer el reino de Dios, y para que podamos nosotros, estableciendo ese reino de Dios, vivir en la justicia y en el gozo, que algún día será plenitud, cuando nos dice también la parábola del reino: envía a sus ángeles a dar a cada quien según sus obras, y enviando al fuego eterno a los que se negaron a aceptar ese reino, y haciendo participar de la plenitud de ese reino a los que son suyos. Esta es nuestra vocación, este es nuestro destino. Pidamos pues a Dios que con esa fuerza de su Espíritu tengamos en nosotros un anhelo grande para que el reino establecido en nuestros corazones aparezca. No es que el reino de Dios haya de venir, nos dice la palabra de Dios en la Escritura. El reino de Dios ya está dentro de nosotros. Ya hemos recibido los dones de Dios, las gracias de Dios. Estamos en su gracia y en su amor, pero es necesario que aparezca, que se note, que viva en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, esos dones, esas cualidades de Dios, esa virtud de Dios, y que nosotros reconozcamos que Él es el Señor de nuestra vida, el Rey de este mundo, y en Él está nuestra esperanza y nuestra confianza, de tal manera que lo único que necesitamos es que por nuestras actitudes, por nuestras obras, nosotros demos obra al reino de Dios, para que el mal, que no tiene derecho a existir, no nos haga cambiar de actitud, para que por nuestras manos y nuestras buenas acciones se note que el reino de Dios lo establecemos precisamente para que Él reine en mi vida, en mi corazón y en mi ambiente. Que mi religión no sea como se decía en otro tiempo, nos decían nuestros mayores, no sea una religión o una fe debajo de las sábanas, para que nadie la conozca y nadie la vea, sino por el contrario, una fe gloriosa, una fe activa, una fe viva, en torno de nosotros mismos y transmitida a todos los que nos rodean, y por lo tanto, que cada quien, al realizar esas obras de caridad, de perdón, de amor, de alabanza a Dios, puedan ver y se pueda notar que el reino de Dios
ya está entre nosotros y que nosotros hemos sido y somos protagonistas de ese reino, porque por nuestras palabras, por nuestros sentimientos, por nuestras acciones, por nuestras buenas obras estamos haciendo presente el reino de Dios, Dios en nosotros, nosotros en Él, para la gloria y la bendición del Padre. Damos gracias a Dios por estas palabras y nos ponemos igual que el ángel a saludar a la Santísima Virgen María, para aquella que nos hace participar de la gracia de Dios, también nos haga participar también por su intervención, por su acción de abogada, algún día en el reino eterno donde ya nos espera ella, con Jesús y los ángeles en la gloria en el reino eterno. La saludamos entonces diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos como todos los días la oración por la diócesis de Catepec, que cumple 25 años. Padre lleno de amor y misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que previene a Catepec al celebrar su 25º aniversario, que imagen de tu Hijo Jesús continúa con el gozo de anunciar el Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que nos asista en nuestro trabajo misionero. Cólmanos de abundantes vocaciones, bendícenos en nuestros pastores y laicos. Que nuestra Madre Santa María de Guadalupe interceda por nosotros y nos bendiga. Amén. Les doy la bendición, les deseo que esa gracia de Dios que nos da en su palabra y en los sacramentos nos ayuden y nos impulsen a establecer su reino. El Señor esté con ustedes, que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Señor los bendice, que sean muy felices en la construcción de su reino. Que así sea.